Hola, exploradores matemáticos. ¿Alguna vez se han preguntado si hay realmente una diferencia entre la altura promedio de los chicos y las chicas de su clase? ¿Las calificaciones de los que desayunan y los que no? ¿Los resultados de los que estudian con música y los que estudian en silencio? Todas estas preguntas son fascinantes y las podemos responder utilizando la estadística. Hoy les voy a enseñar cómo. Para ello nos vamos a enfocar en un problema muy real. Imagine que está en un gran supermercado, donde puede elegir entre dos formas de pagar sus compras, usando las cajas tradicionales, donde un empleado escanea cada producto, o probando las nuevas cajas de autopago. En el método tradicional, un empleado escanea cada artículo y lo coloca en una pequeña banda transportadora. A continuación, otro empleado recoge los productos, los embolsa y los coloca en el carrito de compras del cliente. En el método de autopago, aquí el cliente toma el papel del cajero, escanea cada artículo por sí mismo, lo coloca directamente en las bolsas y luego en el carrito de compras. Cada segundo cuenta. Desde el instante en que el cliente se alinea en la caja hasta que todas sus compras están seguras en el carrito. La gerente de una cadena de supermercados quiere saber si los clientes que usan el autopago realmente ahorran tiempo, comparados con aquellos que usan el método tradicional. El tiempo es oro, tanto para los clientes como para el supermercado. Así que, ¿cuál método es realmente más rápido? Vamos a comparar estos dos grupos, los que usan el método tradicional y los que usan el autopago, usando sus tiempos promedio. Y lo mejor es que esta técnica, la diferencia de medias, es una técnica que posiblemente puedan usar para su exploración matemática. Si quieren comparar cualquier cosa que se pueda medir, claro, alturas, tiempos, calificaciones, lo que sea. Es como una superlupa estadística que les permite ver diferencias que a simple vista no son obvias. En lugar de solo suponer, podrán demostrar utilizando los datos. Pero ojo, antes de lanzarnos a los números, hay algunas cosas importantes que debemos tener en cuenta. Primero, las muestras deben ser independientes, es decir, los resultados de un promedio y del otro no se deben ver afectados entre sí. Y segundo, en este caso no se saben las desviaciones estándar reales de los tiempos de todos los clientes, pero vamos a asumir que son similares. ¿Y qué paso seguir para resolver este misterio? Primero, formular la hipótesis. Segundo, elegir un nivel de significancia. Tercero, calcular nuestro estadístico de prueba. Cuarto, establecer una regla de decisión. Y quinto, tomar una decisión e interpretar los resultados. Así que prepárense porque vamos a convertirnos en detectives de los datos. En nuestro problema, queremos saber si la diferencia entre las medias de las dos poblaciones es significativa o simplemente debida al azar. Para ello, debemos plantear nuestras hipótesis. En la hipótesis nula, que llamamos h sub 0, suponemos que no hay diferencia real entre las medias poblacionales. Por lo tanto, si las restamos, da igual a 0. Y cualquier diferencia observada es debida al azar. La hipótesis alternativa, que llamaremos h sub 1, determina que sí hay una diferencia real entre las dos medias. Esa diferencia real la podemos definir como mayor, menor o simplemente que sea diferente. El estadístico de prueba que vamos a usar en este caso es una prueba T que vincula los promedios de las muestras, las desviaciones estándar y el número de datos. Ese valor T que nos dé el que obtengamos es el que utilizamos para comparar los datos de las dos muestras con la distribución y determinar si hay una diferencia importante. Otra opción para determinar si hay una diferencia importante es el valor P. Básicamente, el valor P es la probabilidad de obtener una diferencia de medias tan o más extrema que la observada, si la hipótesis nula fuera cierta. Más adelante en el ejemplo avanzaremos en ello. ¿Cómo interpretamos ese valor P?
Si el valor P es pequeño, es decir, menor al nivel de significancia, entonces vamos a rechazar nuestra hipótesis nula. Y diríamos que hay una evidencia significativa. Pero si el valor P es más grande, mayor o igual a nuestra significancia, que en algunos casos es 0.05, entonces no rechazaríamos nuestra hipótesis nula. Y diríamos que no hay suficiente evidencia para decir que hay una diferencia significativa. Vamos a nuestro problema de aplicación. La gerente de la cadena de supermercados, curiosa y siempre buscando mejorar la experiencia de compra, se enfrenta a una pregunta interesante. ¿Será que los compradores que utilizan las cajas de autopago realmente pasan menos tiempo en el proceso de pago comparado con aquellos que optan por el método tradicional? La gerente sospecha que el autopago podría ser más rápido y eficiente, pero necesita datos para confirmarlo. En nuestro problema, los datos son los siguientes. El método tradicional tiene un promedio de 5.50 minutos, la desviación estándar de 0.40 y el número de datos que se han tomado son 50. Para el autopago, la media es 5.3, la desviación estándar es 0.30 y el número de datos que se han tomado es 100. Vamos con nuestros pasos. El primer paso es: formule las hipótesis nula y alternativa. En nuestro caso, la hipótesis nula H sub 0 es que no hay diferencia entre los tiempos medios de pago para los dos grupos. Que en otras palabras podría ser lo siguiente: la diferencia de 0.20 minutos entre el tiempo de pago para el método tradicional y el tiempo medio de pago para las cajas de autopago debe ser casualidad. La hipótesis alternativa es más contundente. Supone que el tiempo medio de pago es mayor para aquellos que se van por el método tradicional, es decir, los que utilizan las cajas tradicionales. Para ponerlo de una forma simbólica, entonces vamos a suponer que U sub S es el tiempo promedio para el pago tradicional y U sub U es el tiempo promedio para los que utilizan el autopago. Y las hipótesis de manera simbólica serían lo siguiente: H sub 0, U sub S igual a U sub U, es decir, los promedios son iguales, y H sub 1, hipótesis alternativa, el método tradicional es mayor que el método novedoso, que serían las cajas de autopago. Lo segundo es definir un nivel de significancia. Este es la probabilidad de que se rechace la hipótesis nula cuando en realidad sea verdadera. Los niveles de significancia son valores entre 0 y 1, puede elegir usted el que quiera, y los más comunes son 0.05 y 0.01. Vamos a hacer nuestro ejercicio con 0.01. Determinamos el estadístico de prueba. Aquí hay que determinar básicamente algunas condiciones que deben cumplirse para poder utilizar estos métodos estadísticos. Nosotros desconocemos los valores de las desviaciones estándar poblacionales. Como no las conocemos, debemos utilizar la distribución T. Si llegáramos a conocerlas, utilizaríamos la distribución normal, la distribución Z. Y lo otro que vamos a suponer es que las desviaciones estándar poblacionales no son iguales. En un curso más avanzado no sería una suposición, sino que hay una prueba que se puede realizar para determinar si son iguales o no. Y eso variaría la fórmula que utilicemos. Cuarto, definamos nuestra regla de decisión. Esta regla de decisión se basa en la hipótesis nula, la hipótesis alternativa y el nivel de significancia, junto con el estadístico de prueba que estemos empleando. Ya sabemos que nuestra distribución es una distribución de Student sobre la que vamos a trabajar. Lo que queremos determinar es si el tiempo promedio de pago es mayor en el método tradicional. Nuestra prueba se dice que es de una sola cola, quiere decir que está toda hacia el lado derecho. Vamos a ver más adelante cómo es esto. Para determinar el valor crítico, colocamos nuestro nivel de significancia, que es 0.01,
del área total en la cola superior, porque queremos que sea estrictamente mayor. Utilizamos 148 grados de libertad porque hemos empleado n⁻1 más n⁻2 menos 2, que en este caso son una muestra de 50, una muestra de 100, daría 150, menos 2 da 148. Lo hacemos en una gráfica para que nos quede más sencillo y nos damos cuenta que si dejamos aquí en color gris el 0.01, obtenemos como valor 2.352. Tenemos nuestro gráfico de apoyo, sabemos que toda esta región que dejé en amarillo pertenece a h⁻0. Si el cálculo matemático que hacemos da un número más pequeño o igual a 2.352, entonces tenemos h⁻0. Pero si por alguna razón el número es mayor y queda en la región 0.01, aquí tendríamos nuestra región de rechazo. Hagamos entonces la prueba. Reemplacemos en nuestro valor t y observemos cuál será el resultado. Cuando hacemos esto en la calculadora nos damos cuenta que 5.5 menos 5.3 sobre la raíz cuadrada de la desviación estándar 1 al cuadrado sobre su número de datos, desviación estándar 2 al cuadrado sobre su número de datos, nos da 3.13. Ya estará usted sospechando que este valor 3.13 es mayor al 2.35 que habíamos propuesto inicialmente. Entonces debemos rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alternativa. ¿Qué quiere decir esto? Que la diferencia de 0.20 minutos entre el tiempo medio de pago con el método tradicional es demasiado grande para que sea una casualidad. En otras palabras, la conclusión es que el método de autopago es más rápido. Bueno, sin embargo, en algunos libros se usa, o en algunos paquetes estadísticos también, se usa dar la respuesta no con este valor que nosotros usamos del 3.13, sino por medio del valor P, el P-valor. Entonces dice que el valor P es la probabilidad de determinar un valor estadístico de prueba así de excepcional cuando la hipótesis nula sea verdadera. ¿Qué quiere decir? Voy a utilizar el 3.13 que hallé, nuestra gráfica, haciendo ese proceso. Después del 3.13 nos queda 0.0011, lo que quiere decir que hay muy pocas probabilidades de que la hipótesis nula sea verdadera. Ese 0.0011 es mucho más pequeño que el 0.01 que habíamos propuesto como margen. Como pueden ver, la estadística no solo nos ayuda a confirmar nuestras suposiciones sobre los datos, sino que nos da una herramienta poderosa para tomar decisiones informadas. Gracias por acompañarme en esta exploración estadística. Hasta la próxima.